Oremos. Eterno Dios, no hay Dios como tú, Señor, grande en poder, en gracia, en misericordia, en bondad, Señor. Y lo muestra, Padre, enviando a tu Hijo, Señor, por pecadores que te despreciaban, Señor, que huían de ti. Así que nosotros nos regocijamos, Señor, y te alabamos por lo que tú has hecho en nosotros, Señor, y también por lo que harás. En este momento te suplicamos, Señor, que por tu Espíritu tú permita que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, para que podamos glorificar tu nombre. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a buscar Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Si alguien no tiene una Biblia, que le puedan prestar una. Todos tienen Biblia. Romanos 1, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versos que escribe el apóstol Pablo en Romanos muestran quizás la profunda convicción que tenía Pablo sobre la persona del Señor Jesucristo. Y quizás podemos ver inclusive en toda la carta del apóstol Pablo explican realmente la convicción y la confianza que tenía el apóstol Pablo en la obra del Señor Jesucristo. Casi todas las cartas, o no casi todas las cartas de Pablo inician diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, o Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, o Pablo, prisionero de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y vemos que lo que había hecho Cristo había cautivado de tal manera al apóstol Pablo, que la vida de Pablo, el mensaje de Pablo, era presentado primeramente como siervo de ese que había hecho una obra de alguna manera gloriosa en su vida. Y estos dos versos, si ustedes los notan, Pablo comienza diciendo, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si vemos la carta en 1 Corintios capítulo 15 que él escribe a la iglesia de Corintio, dice, además de esto declaro, hermanos, el Evangelio que os es predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que vemos que el Evangelio no es más que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y Pablo en todas sus cartas presenta esto como su introducción o su carta de presentación. Yo soy siervo de Jesucristo. Y dice también que, si vemos ahí, dice que él no se avergüenza. Primeramente vemos lo que es el Evangelio, que es la muerte, sepultura, resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y la palabra avergüenzo en el griego está compuesto por dos verbos. Un primer verbo que significa sobreimposición, o sea, algo que está encima. Y un segundo verbo que significa desfigurar o que significa desgracia. Así pues, que la vergüenza es algo que se nos impone. Es algo que toma el control, que nos gobierna. Sea el miedo, sea la incapacidad, sea el desánimo, sea la comodidad, sea el orgullo, sea el pecado, pero algo que toma control del hombre y de alguna manera distorsiona la realidad de lo que el hombre ve, convirtiéndose eso en una desgracia. Eso es lo que es la vergüenza. La vergüenza hace que se distorsione la realidad de lo que vemos. Entonces, cuando Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo, yo por ningún motivo dejo que la imagen, el valor infinito de Jesucristo se vaya de mis ojos, se quite de mi mente, se vaya de mi corazón. Así que la vergüenza al Evangelio no solamente negar al Señor Jesucristo, sino que cuando dejamos que algo se imponga
cuando el príncipe de las tinieblas, el padre de mentira, imponga algo sobre nosotros, que hace que se borre de alguna manera la imagen, el valor del evangelio. Eso es una vergüenza, según lo vemos en el griego. Así que el propósito de esta noche es que nosotros podamos identificar qué motivó al apóstol Pablo para que no se avergonzara del evangelio. ¿Qué fue lo que motivó al apóstol Pablo para que no se avergonzara del evangelio? Y vamos a verlo brevemente. Si ustedes ven el versículo 16, hay la primera razón por la cual Pablo se mantenía enfocado en el evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que Pablo está diciendo que el evangelio de Jesucristo, de alguna manera, el poder de Dios está ahí. Y la palabra poder significa fuerza, milagro, maravilla, sobre la base de una capacidad y una posibilidad. En el evangelio, la fuerza de Dios, el poder de Dios, el milagro de Dios, la maravilla de Dios se evidencia. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, que está ante el concilio, y le están cuestionando sobre si él era el Cristo, le pregunta el Sanedrín, él dice, ¿tú eres el Cristo? Y dice, bueno, ustedes lo han dicho. Y luego él dice, pero desde ahora, en Lucas 22:69, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y él está diciendo, ya yo voy a ser crucificado. Él conocía el propósito al cual vino a la tierra. Y él dice, desde ahora ustedes me van a entregar, me van a crucificar, y desde ahora yo voy a estar a la diestra del poder de Dios. Y vemos que dice en Hechos capítulo 7 versículo 49 que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Así que Dios gobierna desde el cielo, y ese Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, soberano, está desde los cielos, mostrando su fuerza, su poder, sus milagros, sus maravillas, y lo despliega de algún modo en la tierra. Y si ustedes ven el versículo 20, ahí mismo de Romanos, del capítulo 1, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Dios, por medio de la misma creación, dice que esa creación y todas las cosas que Él hizo, creó, hablan de su poder eterno, hablan del poder de Dios. Y Pablo, aparte de esto, está afirmando que en el Evangelio, como dice el versículo 16, en el Evangelio también Dios está manifestando su poder. No solo en la creación, sino en el Evangelio el poder de Dios se está manifestando en la tierra. La capacidad, el poder, el milagro de Dios. Por eso ustedes ven que cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, muy probablemente Timoteo estaba desanimado en el ministerio, quizás muchas complicaciones. Y miren lo que él les dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Te encarezco que avives el fuego del don de Dios. Y dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y él está diciendo, no dejes que la cobardía se imponga, se anteponga, tome control de ti para que tú pierdas la imagen de Cristo, para que tú pierdas el valor de Cristo. Dice, contrario a eso, dice, aviva el don de Dios, aviva el Espíritu Santo. Dice, porque Dios lo que nos ha dado es un espíritu de poder y no de cobardía. Así que vencemos la vergüenza de nosotros predicar el Evangelio en el momento que nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Cuando el Espíritu obra en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios obra en nuestras vidas, la vergüenza de predicar el Evangelio, la vergüenza de testificar del Señor, la vergüenza del testimonio de Dios, dice, es eliminado de nuestras vidas. No dejes que la cobardía se sobreimponga, avergonzándote de dar testimonio del Evangelio, le dice a Timoteo, sino aviva el fuego del don de Dios. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo también, en el capítulo 2, versículo 1, miren de qué manera él le habla a los corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros,
para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra y de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando él va a Corinto, él dice, yo no quise venir con muchas palabras bonitas, simplemente yo vine con Jesucristo, con el mensaje del Evangelio y con este crucificado. Y oye lo que dice luego el versículo 4. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué finalidad? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo está diciendo, no solamente cuando llama a Timoteo le dice, aviva el poder que Dios ha dado en ti, que Dios ha puesto en ti, sino que cuando él mismo va a Corintio, dice, cuando yo fui donde ustedes, solamente fui con el Evangelio. Y dice, y ese Evangelio que yo fui a través del Espíritu Santo, obrando por la palabra. Por eso es que dice, cuando fui donde ustedes, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, con poder del Espíritu, obrando a través de la predicación de la palabra. Notemos que Dios está obrando por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es la fuente por donde emana el poder de Dios, por donde emana el Evangelio. Y lo que Pablo está diciendo es que ese Espíritu Santo es la fuente por donde viene el poder de Dios y obra en el creyente cuando predica la palabra. El Evangelio es la fuente de poder donde brota el poder de Dios por el Espíritu. Así que si el Espíritu no obra por su palabra, los demás son palabras bonitas y palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría. Y esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos que las palabras bonitas, que es lo que vemos hoy día, que vemos en diferentes lugares, o sea, se predican muchas cosas que agradan al hombre y muchas cosas que pueden persuadir al hombre, pero realmente están muy distantes de lo que es el Evangelio. Y Pablo estaba asegurando que lo que él predicara fuera con poder del Espíritu por la palabra de Dios. Y dice él, yo no fui con muchas palabras filosóficas ni bonitas, sino con poder del Espíritu. Así que Dios toma al hombre y por el Espíritu, con la palabra de Dios en sus manos, predicando el Evangelio, Dios impulsa para que el hombre haga grandes maravillas, prodigios y milagros en la tierra. O sea, Dios obra milagro, obra maravilla cuando el hombre toma su palabra y por el Espíritu Santo predica el Evangelio de Jesucristo. Pero hay una segunda cosa por la cual Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Primeramente, no se avergüenza del Evangelio porque él sabía que Dios, el poder de Dios, se manifestaba por medio de la palabra y el Espíritu. Y la segunda razón, si ustedes la ven en el versículo 17, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y la justicia de Dios no se está refiriendo a aquellas cosas que podamos hacer buenas o justas delante de los hombres, sino la justicia que realmente es válida delante de Dios. Y lo que Pablo dice, en el Evangelio, esa justicia de Dios se revela. Noten que primero se revela el poder de Dios, cómo Dios obra por la palabra, cómo obra por el Espíritu. Pero también se revela la manera en que Dios justifica, se revela la justicia de Dios en el Evangelio. Si ustedes ven el versículo 18, ahí mismo del capítulo 1, Pablo continúa diciendo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si lo vemos a la luz de Romanos capítulo 3, versículo 10, donde Pablo está diciendo, está afirmando y está haciendo una cita del Antiguo Testamento, donde dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Podemos decir que Dios, si está airado contra toda impiedad de los hombres, y no hay ningún hombre que por voluntad propia pueda buscar a Dios, diríamos que Dios está airado con todos los hombres. Todos los hombres son sujetos de la ira de Dios y Dios está airado con todos los hombres. Todos los hombres son injustos. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios está airado con la impiedad de los hombres. Está airado contra todos los hombres. Pero
capítulo 3 de Romanos, versículo 31, pero ahora aparte de la ley, aparte de esa palabra de Dios que realmente quebranta el orgullo del hombre, porque el hombre no puede cumplir esa ley, dice, aparte de esa ley que mata, esa letra que mata, dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Noten que Pablo está diciendo el evangelio, yo no me avergüenzo porque el evangelio es poder de Dios y porque el evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces el capítulo 3 dice, ahora aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia. Entonces aquí hay una buena noticia, que Dios manifiesta la manera en cómo Él satisface su justicia. Y sigue diciendo en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y de nuevo nos lleva al evangelio. Luego Dios dice, yo manifiesto mi justicia, pero esa justicia es el evangelio. Porque dice la justicia por medio de la fe en Jesucristo. O sea que la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Jesucristo es lo que Dios está llamando aquí, que es su justicia, el evangelio. Luego dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten que el evangelio revela la justicia de Dios, el poder de Dios, y esa justicia ¿qué hace? Que le revela al hombre que el pecado no queda impune. Si ustedes ven ahí el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que lo que Dios está diciendo, que nosotros, como veíamos en el versículo 18 y en Romanos 3:10, dice, el hombre no puede buscar a Dios, el hombre está condenado, el hombre es injusto. Sin embargo, Él dice aquí, esa injusticia del hombre, que se llama pecado, lo destituye de la gloria de Dios. Así que la justicia de Dios revela que el hombre, todos los hombres son pecadores. Y dice el versículo 25, que el pecado, además de eso, tiene un precio. Y Dios puso a su Hijo como propiciación, como pago, por esa justicia que Él demandaba que debía ser saldada. Y también nos dice el versículo 26, que Cristo es el único justo. Y versículo 24, todos nosotros, dice, somos declarados justos gratuitamente por su gracia. Entonces noten que la justicia de Dios, lo que está diciendo es que todo hombre es injusto, que todo hombre es pecador, que todo hombre no tiene ninguna posibilidad de justificarse delante de ese Dios perfecto, delante de ese Dios santo. Sin embargo, Dios dice, pero yo he manifestado a mi Hijo, yo he manifestado el evangelio, y ahora yo puse a mi Hijo como propiciación por el pecado, y ahora esa salvación, ustedes son justificados, su pecado es pagado, dice, gratuitamente por mi gracia. Hasta aquí nosotros vemos que Dios en todo ha obrado por su poder. En el evangelio Dios está obrando el poder de Dios por la palabra, por el Espíritu, y Dios mismo está justificando al hombre de manera gratuita, sacrificando Él su propio Hijo. No vemos la mano del hombre en ningún lugar. Las Escrituras muestran a un hombre imposibilitado, incapaz, muerto. Y por otro lado, la misma Escritura o la justicia de Dios presenta a un hombre perfecto delante de Él, justificado por el puro afecto de su gracia, de su bondad, de su amor. Y noten que el evangelio, el poder de Dios, la justicia de Dios nos lleva de un lugar de eterna condenación, de incapacidad total, a un lugar de gloria eterna. Simplemente porque Dios fue que operó eso, la mano de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios operó eso. Ahora, ¿para qué Dios hace eso? Seguimos leyendo el versículo 6 nueva vez. Entonces, vemos que por el evangelio, Pablo no se avergüenza del evangelio porque Dios opera con su poder y al mismo tiempo Dios justifica a los perdidos. Dios alcanza
Y dice el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Noten, ¿para qué Dios hace eso? ¿Y cuál es el fin? ¿Y cómo el amor de Dios alcanza al hombre? Y la finalidad de todo ese poder desplegado a través del evangelio, sacrificando a su Hijo, satisfaciendo su justicia, con el único propósito, como dice ahí, para salvación del hombre. Ninguna solución hay para el pedido si Dios no va tras él. Noten que Dios ha hecho una obra. Si Dios no va tras el que está perdido, no hay quien busque a Dios, dice la Escritura. Así que Dios es que toma la iniciativa y va tras el hombre perdido. Y Dios le manifiesta su poder, le manifiesta su gracia, le manifiesta su justicia. Y si ustedes notan, ahí mismo dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y cuando está hablando de manera implícita, nos está diciendo que son para aquellos perdidos. Porque cuando dice que el evangelio, el poder de Dios es para salvar, ¿a quiénes salva? A los que están condenados. Así que es necesario que el evangelio opere en aquellos humillados, en aquellos que reconocen, aquellos que saben que están perdidos. Y ese es el primer paso hacia la salvación. Y noten que dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que noten que además no solamente está salvando al que está perdido, sino que está justificando al condenado y está dando vida al muerto, porque dice más el justo al final del versículo 17, más el justo por la fe va a vivir. Y por eso Pablo no se avergonzaba de predicar del evangelio, de predicar del poder de Dios, de predicar de la justicia de Dios, porque él sabía que el Dios puede salvar al hombre y Dios puede darle vida al hombre muerto. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 19, miren la convicción de Pablo y la carga de Pablo por las almas que se perdían, por el mundo pecador, por el mundo caído. Él dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Él estaba libre de todo hombre, él no era esclavo de ningún hombre, no era siervo de ningún hombre, él era un hombre libre que podría hacer lo que él quería. Sin embargo, él dice, yo me he hecho siervo de todos. Y fíjense la convicción, para ver si de alguna manera gano a mayor número. Hay tantas personas perdidas, dice el apóstol Pablo, que de alguna manera yo me hago judío, como si fuera judío para los judíos. Me hago de la ley, como de la ley para ganar lo de la ley. Como si no tuviera ley, para los que no tienen ley, dice para ganar a los que no tienen ley. Me he hecho débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Él se hizo siervo de todos los hombres, de judíos, de no judíos, de los que tienen ley, de los que no tienen ley, de los débiles, de los orgullosos, con tal, dice, de ganar a algunos. Noten la confianza y la convicción que tenía Pablo acerca del poder que obra a través del evangelio. Me he hecho esclavo de todos, me he hecho siervo de todo, para ver si alguno lo gano. Pablo sabía que cuando un alma viene a los pies de Cristo, cuando un pecador es libertado, un muerto es resucitado, en los cielos hay fiesta. Y él se humilló a todas las personas para que de alguna manera ganara a algunos. La ley es para los que van tras la justicia propia, el evangelio para los necesitados, para los desesperados, para los perdidos, para los pecadores. Así que noten que la ley se convierte como en una fuente donde nosotros nos sentimos bien, como decía el pastor esta mañana. La ley es la fuente donde nosotros agarramos para sentirnos bien.
que era el caso de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes. Sin embargo, Pablo predicaba el evangelio y iba tras los débiles, tras los que tienen ley, los que no tienen ley. Dice, porque él sabía que eran personas necesitadas. Y el evangelio es para los necesitados. El evangelio es para los pecadores. El evangelio es para los muertos, para que tengan vida, los pecadores sean sanados, sean perdonados. Así que el poder del evangelio no solo salva al pecador, sino que también santifica al justo. Mientras habitemos, y todos nosotros somos testigos de eso, habitemos este tabernáculo terrenal, el pecado asedia al hombre. Y no solamente el pecado asedia al hombre, sino que el pecado no ala, y era lo que decía el apóstol Pablo, dice, al final yo, queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero, porque hay una fuerza de gravedad que a nosotros nos chupa hacia el pecado, no ala hacia el pecado. Así que ese poder del evangelio que Dios está hablando aquí, es el poder del evangelio que nosotros necesitamos también para ser santificados. Porque necesitamos constantemente nosotros depender de Dios para que Dios obre por su palabra y por su espíritu, para que nosotros seamos santificados y hagamos la voluntad de Dios. Pero noten que es una obra también de Dios operando por la palabra, una obra de Dios operando por su espíritu a favor de los santos. Romanos 8:31. Pablo dice, si Dios manifiesta su poder por el evangelio, salva a los perdidos, justifica a los condenados, dice el capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y noten la seguridad de salvación del creyente. Pablo está diciendo, si Dios ha hecho una obra por medio del evangelio y ha justificado y ha perdonado al impío, a lo que éramos nosotros, y ahora somos santos, nos ha redimido. Él dice, la seguridad de ello, ¿de dónde viene? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es contra nosotros? Ya Dios está a favor de nosotros porque Dios fue el que nos salvó. Entonces, ¿quién nos puede condenar? Dice, Dios fue el que nos justificó, no hay manera que nos condenen. ¿Quién es ese? Dice él, ¿quién nos acusará? Nadie. Porque Dios era el que nos acusaba porque éramos pecadores y nosotros estábamos separados de Dios. Así que Dios fue el que nos justificó. Fíjense que la seguridad de salvación viene dada porque Dios es el que garantiza eso. Porque Dios fue el que hizo una obra en el creyente. Dios hizo una obra en ti y en mí que garantiza eso hasta el día de Jesucristo. Ningún escogido de Dios podrá condenarse porque Dios es el que lo justificó. Por ello Pablo no se avergonzaba de predicar con fidelidad el evangelio. Porque cuando Dios salva a alguien lo hace de verdad. Dios no se devuelve. Cuando Dios hace una obra, la hace de verdad. Y el evangelio tiene ese poder de hacer la obra de Dios en la vida de los hombres, de justificar a los hombres. Dios libra, rescata, salva al pecador y lo lleva de un lugar de eterna condenación, de terrible condenación, a un lugar de gloriosa vida, de eterna vida. Dios hace eso. Así que el poder de Dios, fuerza del omnipotente, está actuando desde los cielos por medio del evangelio. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo tengamos vida por medio de ese bendito evangelio. Ahora bien, Dios perdona, Dios justifica, Dios ha evidenciado, ha manifestado su poder, ha manifestado su justicia para con los hombres. Y si ustedes ven el versículo 16 y 17 de nuevo, hay algo más que pasa en la vida del hombre. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Y dice versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que la fe se constituye en el medio por donde se manifiesta el poder de Dios. Dios se está manifestando en los hombres. Dios está haciendo su obra soberana, Él. Y por medio de la fe se manifiesta ese poder de los hombres en la vida, ese poder de Dios en la vida de los hombres. Si ponemos un ejemplo, cuando una mujer está embarazada, un milagro natural, un milagro de Dios sucede en la vida de la mujer. Una criatura es concebida y esa criatura está conectada por el cordón umbilical. Y esa madre, ese niño recibe todos los nutrientes a través de ese cordón. Así que la madre hace dietas, no ingiere sustancias dañinas al cuerpo de ella, para que todos los nutrientes lleguen de manera apropiada a ese bebé. Así que nosotros no agradecemos ni damos gloria a Dios por el cordón umbilical. Nosotros damos gloria a Dios porque Dios ha concebido, ha hecho que una mujer pueda concebir y pueda procrear un hijo. De igual manera, la fe es un medio por el cual nosotros recibimos todos los nutrientes que Dios, todos los nutrientes espirituales que Dios prepara desde el día que nos engendra. Desde el día que Él nos salvó, que nos engendró, Dios comienza a suministrarnos por medio de la fe todos los nutrientes necesarios para que nosotros crezcamos, seamos perfectos, que nosotros andemos como Él quiere que nosotros seamos. Le voy a leer unos cuantos versículos. Colosenses 2:12. Resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Romanos 3:21. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Noten que la fe se convierte en el medio donde se manifiesta el poder de Dios. Por donde somos salvos, por donde somos santificados, por donde somos alimentados para que nosotros ser conformados como Dios quiere que seamos conformados. Dios a través de la fe está suministrando todo Él en su poder, los nutrientes necesarios para que nosotros crezcamos robustos espiritualmente, crezcamos fuertes espiritualmente y andemos de manera piadosa como Él quiere. La fe no es el objeto que nosotros buscamos, sino nosotros buscamos al Evangelio, buscamos a Dios, que es el que opera. Porque lo que hemos visto es que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Así que nosotros no nos enfocamos en el objeto, sino en el fin, que es Dios. Nuestra preocupación no debe ser la fe, sino Dios. Y por eso que nosotros debemos vivir diariamente alimentándonos con la palabra por medio del Espíritu, que es lo que Dios ha dejado para que nosotros nos alimentemos y crezcamos, seamos robustos espiritualmente, que todos los nutrientes lleguen a nuestro cuerpo espiritual y sigamos creciendo. Así que la pregunta clave no es la fe. La pregunta clave: ¿nos salvó Dios? ¿Nos justificó Dios? ¿Nos perdonó? ¿nos hizo sus hijos? Esa es la pregunta clave.
Porque Dios, vimos que Él que opera Él con su poder, por su Espíritu, para justificar a los hombres, para salvar a los hombres, para dar vida a los hombres. Para concluir, hermano, no sé cuál es la situación de cada cual. Cada quien tiene una situación particular que a veces es evidente, pero regularmente no es evidente. Pero lo que yo estoy seguro es que todos necesitamos. Y en algún punto todos estamos desesperados. En algún modo, todos necesitamos que Dios opere en la vida de nosotros. Muy probable hay alguno que no esté seguro de su salvación. Dios puede salvarle y Dios puede operar. Así que lo que hay que hacer es clamar humillado delante de Dios para que su poder, su gracia, nos justifique, nos alcance. Y si somos salvos, sabemos que estamos luchando todos con el pecado. Todos estamos en una lucha constante con el pecado. Así que debemos clamar humillado de igual manera para que Dios opere en la vida tuya y en la vida mía. Así que noten que Pablo no se avergonzaba, nunca se avergonzó de dar testimonio por el Evangelio, porque él sabía que en el Evangelio había un poder y no dejó que nada distorsionara la realidad de Jesucristo, el valor infinito de Dios en la persona de Jesucristo. Así que es mi oración que todos nosotros nunca, nada, ni miedo, ni terror, ni orgullo, ni pecado, haga que a nosotros se borre, se ponga difusa la imagen del Evangelio, la imagen de Jesucristo en nosotros. Oremos. Señor, gracias porque tu Padre ha tomado la iniciativa de ir tras nosotros, Señor, y nos alcanzaste, Padre, con tu gracia, con tu bendito Evangelio, Señor, y por tu Espíritu nos revelaste, Señor, el poder y la gloria que hay en la cruz, Señor, en la muerte, en la sepultura y resurrección de Jesucristo. Así, Padre, que nosotros te alabamos y te suplicamos, Señor, que en ningún momento no haya nada, Señor, que quite de nosotros ese glorioso momento, esa gloriosa obra, Señor, que Cristo ha hecho en la cruz a nuestro favor. Así que moldea nuestras vidas, Señor, y nuestro carácter para que estemos firmes, Señor. Cuando venga la acechanza, Señor, y que nosotros, no obstante las circunstancias, Señor, podamos proclamar, Señor, la verdad del Evangelio. Lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.